Hola y bienvenidos a una nueva edición de Enfoque. Este año marca el 45 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y España. A lo largo de estos años, los intercambios personales y culturales entre los dos países se han intensificado mucho. ¿Cuáles son los resultados de estos intercambios y de qué forma pueden acercarse más los dos pueblos? Para hablar sobre estos temas, hoy en el estudio tenemos como invitados a Song Xiaoxi, gestora turística y cultural de la agencia de viajes Rosy Holidays. Bienvenida. Muchas gracias. Y también nos acompaña el señor Edgar Cueva, reportero de CGTN. Bienvenido. Muchas gracias, un placer para mí. Gracias. Sabemos que Xiaoxi vive en España y Edgar es español, pero está trabajando en China. Entonces, para empezar, me gustaría saber cuáles son sus impresiones sobre los intercambios entre los dos países a lo largo de estos años, Xiaoxi. Bueno, sabemos que China y España establecieron sus relaciones diplomáticas en 1973 y en 1979 el rey Juan Carlos y la reina Sofía hicieron su primera visita oficial aquí en China, y yo creo que ahí marcó un inicio muy importante, porque en esa década tanto China y España estaban viviendo momentos importantes, muchos cambios culturales, políticos, sociales, en todo sentido. Y en lo personal, bueno, yo voy a contar un poco la experiencia de mi familia, porque mis padres vivieron en Madrid en los años 70 porque trabajaron en la embajada china en España. Exactamente. Entonces ellos fueron testigos, yo diría que de la España de la década de los 70 del siglo XX, y yo el testigo o la testiga de España del siglo XXI. Y Edgar. Creo que donde está de verdad el interés de estas relaciones, donde se estrechan estos vínculos entre los dos pueblos, es en cosas que son más tangibles, como nos explicaba Xiaoxi, de la experiencia personal, ¿no? De los intercambios entre personas, los intercambios a nivel de educación, de cultura, de turismo. Yo creo que en estos tres campos principalmente hay muchas cosas por hacer y muchos avances que se han hecho en estos 45 años, ¿no? Según el informe de competitividad turística publicado por el Foro Económico Mundial, en el año 2017, España recibió 82 millones de turistas de todo el mundo y se ha convertido en el país más competitivo en el sector de turismo a nivel mundial. Por otro lado, China continúa manteniendo su posición como la mayor fuente emisora de turistas al exterior. También en el año 2017, el número de turistas que salieron de China llegó a los 131 millones, y en la primera mitad del año, más de 500.000 turistas chinos visitaron España. En los últimos años, España ha introducido algunas medidas efectivas para atraer a más turistas chinos. Por ejemplo, en el año 2016 se establecieron 16 centros de solicitud de visados en todo el país. Además, la Oficina de Turismo de España lanzó una página web en chino mandarín para facilitar la búsqueda de información a los turistas chinos. En la actualidad, China y España han abierto 7 líneas de vuelos directos, y los turistas chinos están muy entusiasmados con las rutas de viaje que se centran en la arquitectura, los viñedos, la gastronomía tradicional y el patrimonio cultural. Viajar o el turismo es una de las mejores maneras para conocer a un país. Entonces, si usted se dedica al turismo y cada año trae a muchos turistas españoles a China, entonces cuéntanos un poco sobre su experiencia. ¿Cuáles son las impresiones de estos turistas españoles sobre China? Bueno, efectivamente, como bien dices tú, viajar es la mejor manera de conocer un lugar, la cultura, que es diferente a la de uno. Y yo creo que en los últimos años los españoles tienen mayor interés en conocer China, sobre todo la ruta de la seda, y últimamente también la ruta del té y los caballos, que está al sur de China, entre Yunnan y Sichuan. Diría que es una ruta muy exótica, aún desconocida, pero bueno, la ruta de la seda ya se ha consolidado bastante dentro de los turistas españoles y siempre ha dado muy buen resultado. Sí, y Edgar. Sí, yo creo que la idea que tenemos en España de China es sobre todo referente a esa cultura milenaria, a la historia, a la tradición china, ¿no? Y yo creo que luego también hay mucho desconocimiento. La gente cuando llega a veces se lleva una sorpresa, ¿no? de encontrarse con este país moderno, que ha evolucionado también muy rápido, que tiene trenes de alta velocidad, conexiones con aeropuertos modernos, aplicaciones móviles que usamos cada día. Yo creo que eso es lo que en un primer lugar atrae a los turistas españoles, pero luego se encuentran con otra realidad que es la que luego cuentan a la gente. Oye, pues China no es como yo me esperaba, tiene otras cosas muy interesantes, y por eso es
es muy importante, ¿no? El que cada vez haya más turistas que vengan, lo conozcan y por el boca a boca se vaya conociendo lo que es la China real, que tiene esa parte histórica, milenaria, tradicional, pero también toda la China contemporánea con sus avances y su tecnología, ¿no? Y la cara de sorpresa que tiene la gente es increíble, porque cuando van a la parte de oeste, Xinjiang en China, y luego viajan a lo largo de China desde el oeste hasta este, cuando llegan a Beijing, es totalmente diferente. Y eso también es parte de la ruta de la seda. Cuando llegan a Xi'an, ven la parte milenaria, tradicional, y cuando llegan a Pekín, ven la parte moderna. Entonces, claro, todos esos contrastes a la gente le encanta vivir y experimentar, ahí está la sorpresa. La naturaleza también, ¿no? La comida, que es algo que sorprende a la gente. Nosotros tenemos una idea de la comida china muy limitada, que es la que existe fuera del país, ¿no? Pero cuando llegas aquí ves toda la variedad de sabores, de diferentes tipos de comida que no conocemos. Entonces es siempre una sorpresa, sorpresa agradable, por supuesto. Exactamente. Y al mismo tiempo muchos chinos, cada año millones de turistas chinos están saliendo del país y visitar a otros países, y España es uno de los destinos más favorables, más famosos para los turistas chinos. Últimamente estoy leyendo un artículo que en España se está haciendo famoso el turismo de literatura, y muchos turistas chinos eligen las Islas Canarias como su destino porque una escritora famosa de China había vivido ahí. Entonces, no sé si conoce este proyecto. Sí, se trata de una ruta de San Mao, la ruta literaria que está haciendo La Palma específicamente, porque San Mao fue una escritora muy famosa en los años 70. Fue ella la que dio a conocer España a los chinos, porque ella se casó con un español, vivieron mucho tiempo en el Sáhara y después volvieron a las Canarias a vivir, y lamentablemente su esposo, haciendo buceo, falleció en el 79, y él está enterrado en el cementerio de Santa Cruz de La Palma. Entonces, en un principio el ayuntamiento no entendía por qué un cementerio llama tanta atención de los chinos, y luego descubrieron que, bueno, la famosa que fue San Mao, porque gracias a ella muchos estudiantes chinos estudiaron español. Entonces, de ahí la importancia, y hace poco el ayuntamiento está sacando un proyecto de turismo literario, vincular a San Mao con la isla de Palma. Una cineasta canaria estrenó un documental, y también se tradujo el libro de ella, que se llama Diarios del Sáhara, al español el año pasado. Entonces todo eso vincula a San Mao al turismo de las Canarias, y yo creo que me parece un elemento muy interesante. Las Canarias son un paraíso y es de sobra conocido por todos los españoles, porque es uno de los destinos de vacaciones de verano más populares, y no solo entre españoles, también británicos, alemanes. Pero claro, fuera de Europa a lo mejor es un destino que no se conoce tanto, y entonces es curioso cómo a partir de un elemento diferenciador, una historia personal, se llega a conocer en China, ¿no? Y los chinos yo creo que funcionan mucho por el boca a boca. Se fían mucho de las opiniones de otros viajeros chinos, o buscan que esa experiencia tenga una conexión con su propia cultura, y este es un ejemplo perfecto, ¿no? Y es curioso cómo un destino se puede popularizar a partir de un elemento como este, ¿no? Pues por ejemplo también son muchos los chinos que viajan a Alemania, a la ciudad natal de Karl Marx, por ejemplo, es otro atractivo. O aquí en China, por ejemplo, están las montañas de Changyajie, de la película de Avatar, ¿no? Que a partir de una película de Hollywood de repente se populariza un destino en China, ¿no? Y mucha gente viaja a ese lugar para observar esa maravilla de la naturaleza. Entonces es muy curioso cómo hay un atractivo, una cosa particular que nos hace llegar a ese lugar, y a partir de ahí conocemos todo lo que ese lugar tiene que ofrecer, ¿no? Y te das cuenta de, anda, esto es un tesoro y yo no lo conocía. Y a partir del boca a boca pues se va haciendo más popular, y la gente lo conoce y va más a menudo, claro. Y eso aporta mucho a las Canarias, en el sentido, como tú dices, porque la gente normalmente cuando va a las Canarias va a Gran Canaria, Tenerife, que son islas más populares, y La Palma en verdad no visita mucha gente, pero gracias a esta historia literaria y de amor, está recibiendo más visitas, y algo que uno no se lo espera. Eso es muy bueno. Y ahora estamos hablando de la actualidad, pero de hecho los intercambios culturales entre los dos países se remontan a más de 400 años. Por ejemplo, últimamente muchos académicos chinos están estudiando el tema de Diego de Pantoja. Edgar, ¿nos puede hablar un poco sobre la historia de ese señor? Sí, es una figura muy interesante, que sobre todo se conoce en el ámbito académico, pero diríamos que es casi uno de los primeros mediadores culturales entre España y China, o incluso entre el mundo oriental y el mundo occidental, ¿no?
Diego de Pantoja era un misionero jesuita que llegó a China y en su campaña de expandir el cristianismo, y fue uno de los primeros extranjeros y el primer español en llegar a la corte del emperador Ming de aquel momento, en el 1601. Y entonces su importancia radica en que él era músico y era escritor, y entonces introdujo dentro de la élite china de ese momento pues muchos instrumentos musicales de Occidente, enseñaba cómo se tocaban esos instrumentos y escribió un manual que se llamaba El mundo fuera de China, por el que mostró a esa élite de la capital china cómo era el mundo en Occidente, y a la vez enviaba cartas al arzobispo de Toledo contando cómo era la vida en China. Entonces, a partir de ese viaje de este misionero, pues se pudieron conocer mejor los dos mundos, ¿no? Entonces él era totalmente un mediador cultural que actuaba como elemento de comunicación entre esos dos mundos tan distintos, y fue uno de los que abrió el camino para el estudio de la sinología en Occidente. Entonces su importancia es muy grande, y este año se cumple el 400 aniversario de su muerte en Macao, y por eso hay muchos actos de conmemoración y de homenaje a ese encuentro entre los dos mundos, ¿no? Y como a través de una sola persona, pues esa campaña que le hizo llegar a China, se abrieron esas relaciones, ¿no? Y lamentablemente en esa época no existían redes sociales. O sea, No, yo diría que él sería el primer influencer Exacto, que podría estar ofreciendo China a los españoles. Difícil, ¿no? Y también es una época donde estamos hablando de la época de la ruta marítima de la seda, por ejemplo. También había mucha comunicación en cuanto al comercio. Yo creo que el comercio también está muy relacionado con la cultura, porque a través de los productos de otros mundos conocemos también costumbres, conocemos también otro tipo de vida, y en esa época pues había un comercio de galeones que iban desde China a Manila, a América, lo que antes era Nueva España, sería México, ¿no? Y luego a España, y traían productos que en China no se conocían, y a la vez exportaban pues porcelanas, sedas y muchos productos de Oriente. Entonces es muy curioso este movimiento de personas y de productos colaboraba a estrechar las relaciones entre estos dos mundos. Sí, y en esta era digital tenemos nuevo tipo de misioneros que son, como bien ha dicho, es así, que son los influencers de Internet. Sí, no hace mucho 100 influencers de Internet visitaron China, y al mismo tiempo un grupo de influencers de Internet también viajaron a España. Entonces, ¿cómo ven este nuevo tipo de intercambios culturales a través de estas influencers de Internet? Me parece fantástico, porque los jóvenes yo creo que son los que llevan la vanguardia, la tendencia, y yo creo que si se puede sacar ventaja a la nueva tecnología hay que hacerlo, porque es un aporte a la imagen, a la marca país, que se está promoviendo mucho entre España y China, y ellos tienen su método para hacerlo, porque muchos de ellos ya no están viendo la televisión y leer la prensa por papel, entonces un móvil lo soluciona todo, y yo creo que hay que sacar mucha ventaja y aportan mucho a lo que es imagen país. Lamentablemente yo diría que Diego de Pantoja o Matteo Ricci en esa época no tenían móviles, pero yo creo que habríamos a través de ello conocido mejor el siglo XVII, la China del siglo XVII, pero hoy en día yo creo que es un elemento muy importante y muy creativo. Sí, yo creo que estos influencers pues hablan el lenguaje de la era digital y muestran, pues por ejemplo, su propia experiencia, y sobre todo muestran a lo mejor lugares que no son las rutas tradicionales de las grandes capitales o los lugares que todo el mundo conoce, sino que exploran cosas más relacionadas con la cultura local. Y luego, evidentemente, si alguien sigue a uno de estos influencers en Internet, se va a fiar de lo que él le muestre, y como ya hay una conexión sabe que esa persona piensa como él, pues dice, oye, pues si a él le gusta, seguramente a mí también, ¿no? Yo creo que hay dos tipos de viajeros principalmente, unos que son los que quieren descubrir lugares desconocidos o lugares más vírgenes y ser los primeros en acudir ahí, pero hay otros que prefieren fiarse un poco de opiniones de alguien que le pueda recomendar. Es mucho más actual, más fresca la información. Entonces yo creo que ellos tienen esa influencia en la gente, ¿no? Y sobre todo los más jóvenes, que son los que son viajeros independientes, que a lo mejor huyen más de estos viajes en grupo tradicionales y buscan la información por sí mismos. Entonces, a través de las redes sociales y las aplicaciones móviles, pues descubren estos lugares a través de estas personas que piensan como ellos,
y es una estrategia de marketing perfecta, ¿no?, para promocionar nuevos destinos turísticos. Sí, y lo entretenido de esto es que sea una herramienta de marketing muy poderosa, porque ellos, entiendo que estos jóvenes vienen del área, son músicos, algunos son artistas, son de diferentes profesiones, entonces a través de la visión de ellos uno conoce otras perspectivas de un país y me parece muy interesante. Sí, es que hoy en día, en vez del turismo tradicional, cada vez más personas eligen el turismo de experiencias, porque prefieren experienciar la vida de la gente local. Entonces, ¿cómo ve esta forma de viajar? Sí, me parece un turismo al que, bueno, creo que es el camino al que tenemos que ir, no solo por la experiencia, sino porque me parece que es un turismo más verdadero y más respetuoso con los lugares que visitamos. Los lugares a los que viajamos no deberían ser un escaparate que está puesto ahí solo para nuestro disfrute. Son lugares donde vive gente, son lugares donde hay una vida aparte de esa visita turística. Entonces yo creo que el turismo de experiencia se basa en participar en la cultura local, participar también en el ritmo de los lugares a los que vamos. Por ejemplo, si viajas a España y solo te bajas del autobús para hacer fotos, yo creo que no llegas a captar la esencia de lo que es ese país, ¿no? Te tienes que tomar un café en una terraza, observar la vida en la calle. Ese tipo de experiencias yo creo que se quedan grabadas dentro de uno. De hecho, este turismo empieza desde el momento en que preparas el viaje, que buscas tú la información, luego vas, lo experimentas y luego se te queda grabado como parte de ti, ¿no? Por eso se llama turismo de experiencias, es una experiencia vital. Personal, más profunda. Claro. Y por ejemplo, pues algunos ejemplos pueden ser mismamente el Camino de Santiago, por ejemplo, en España, que todo el mundo dice que el camino es una peregrinación que tenía un origen religioso, pero ahora la gente dice el camino es la gente, el camino es la gente que te encuentras durante ese viaje, es la experiencia de cada día. O por ejemplo, muchos turistas que llegan a China, por ejemplo en Beijing, pues se quieren alojar en los hutongs, en estas callejuelas tradicionales de la China antigua, probar la comida local. No sé, por ejemplo, si viajas a Latinoamérica, pues participar en algún taller de artesanía con grupos de la cultura indígena. Es decir, tener una experiencia mucho más profunda, que te llegue y de la que te acuerdes el resto de tu vida, ¿no? Sí, absolutamente, porque también es cierto que también con la globalización, cuando uno llega a un sitio turístico, a que van todo el mundo, no hay algo que se diferencie, porque ahí está todas las tiendas, las cafeterías, los restaurantes de franquicia. Entonces yo diría que en lo personal debería uno también perderse en el autobús, ir a un lugar residencial que no van los turistas, uno se sienta a comer y que se comunique por gestos con la gente del restaurante y que vayan solamente a conocer los locales. Yo creo que también, como dices tú, una experiencia personal que es única. Sí. Y yo creo que para potenciar este tipo de turismo, pues hay que fomentar los viajes independientes, a lo mejor en contraste con los viajes en grupo. También desestacionalizar, que no todo el mundo viaje en la misma época, que la gente, por ejemplo, aquí en China hay unas épocas en las que todos los turistas viajan, pues si la gente puede viajar en épocas que no sean de turismo tan masivo, podrá experimentar ese lugar de una forma más natural y más local. Y luego pues que es mucho más sostenible, es mucho más ecológico. Yo creo que se respeta mucho más la cultura local y a la vez eso es muy especial para la experiencia de uno mismo. Otro tipo de turismo que ahora está haciendo famoso, que es el turismo deportivo, que también es una forma de conocer un país. Edgar, ¿conoce este producto? Sí, en el caso de España, por ejemplo, es muy importante porque España, a través del fútbol, por ejemplo de la Liga de Fútbol de España o del Mundial de Fútbol de Sudáfrica en 2010, que de repente supuso un hito para la marca España, a través de un elemento diferenciador como es el fútbol, también se atrajo a un gran número de turistas y se captó la atención de todo el mundo, ¿no? Oye, el fútbol en España pues es muy bueno y eso también favorece el turismo. Es también un tipo de turismo experiencial. Y por ejemplo hay una historia muy emotiva y muy curiosa, que es la del Real Oviedo, el club de mi ciudad en Asturias, que tuvo una crisis financiera y se hizo una campaña a nivel mundial para que la gente colaborara, los accionistas compraran acciones y ayudaran al club. Y eso tuvo una respuesta muy grande, por ejemplo, en China. Aquí se creó una peña de aficionados chinos al Real Oviedo y fueron muchos los accionistas que colaboraron con dinero para salvar el club. Y entonces eso les da una parte de... Este club también es algo mío, ¿no? Y entonces es esa conexión que va desde lo humano, desde lo personal. Y entonces muchos turistas chinos pues ahora conocen el Real Oviedo, conocen el fútbol de España
quieren viajar allí para conocer el club, para conocer el estadio, para ver los partidos de la liga. Y lo curioso es que esto solamente es un elemento de atracción, porque una vez que llegan a España van a descubrir todo lo demás, van a descubrir la naturaleza, van a descubrir la gastronomía, van a descubrir las gentes. Entonces es un elemento diferenciador que les hace poner la atención en España en este caso, pero a la vez luego amplían para conocer toda la esencia de este destino turístico, ¿no? ¿Sí conoce este tipo de turismo? Sí, he conocido también intercambios más bien deportivos, porque entiendo que en China están organizando muchos campamentos de verano para llevar a los niños o los padres que quieran que los niños sean futbolistas o al menos tengan una experiencia en fútbol, que vayan a los clubes de fútbol en España y pasan el verano ahí, intercambian conocimientos, aprenden un poco de español y sobre todo jugar en la cancha en España con chicos españoles. Entonces, porque de esa manera también mejoran su nivel y yo creo que es un intercambio muy importante, un aporte en este momento al intercambio cultural. Además del turismo, el aprendizaje del idioma es otro factor muy importante para los intercambios culturales, y este año, a partir de septiembre, los chicos de las escuelas secundarias en China ya pueden estudiar el español en sus escuelas. Entonces, ¿cómo ven esta nueva política de enseñanza del idioma español en China, Edgar? Bueno, yo creo que indudablemente las lenguas son un puente directo para conocer otra cultura, ¿no? Y estamos hablando del español, que es el segundo idioma por hablante, por número de hablantes nativos después del chino. No es un idioma minoritario, es un idioma que une a muchísimas culturas, a muchísimos países. Entonces, claro que me parece estupendo que los estudiantes chinos tengan acceso a aprender más español, porque esto nos va a hacer conocer ya no solo una lengua, sino la forma de pensar de toda una comunidad, de todo el mundo hispanohablante. Entonces, nos conecta de una forma muy directa. Tú piensas que cuando aprendemos un idioma, a veces lo hacemos por motivos prácticos, pues porque hay unas salidas profesionales o porque es bueno para los negocios, pero muchas veces nos acercamos a un idioma por algo más emotivo, más desde el corazón, pues porque nos gusta una cultura, una música, pues porque queremos conocer más sobre esas gentes, cómo piensan. Entonces, hay muchos aspectos, pero casi siempre son a través de esos elementos culturales, ¿no? Y yo creo que es muy importante porque nos conecta de una forma muy directa y nos hace conocernos mejor. Igual que aquí van a estudiar más español, en otros países cada vez se está estudiando más chino, y también nos hace conocer más cómo piensan los chinos, romper estereotipos, romper prejuicios que a lo mejor vienen de ese desconocimiento. Entonces el idioma para mí es fundamental, claro. Sí, y sobre todo, por ejemplo, en China antes había una percepción cuando uno dice, hablo español, entonces sería como Xiaoyuzhong, que significa una lengua minoritaria, ¿no? Pero en verdad no, porque es la segunda lengua más hablada del mundo y según la reciente estadística del Instituto Cervantes, hoy en día hay 577 millones de personas que hablan en español. Entonces, no es una cifra menor. Entonces, evidentemente, como dice Edgar, es una herramienta de conexión a nivel cultural y no solamente para hacer negocios, sino que conecta emociones y te permite conocer mejor la cultura de otros. Sí, es como abrir una nueva ventana en el corazón de las personas. ¿Y qué tal en España? Muchos españoles quieren estudiar el chino, Edgar. Yo creo que en España siempre ha habido mucho interés por esa historia de China, la cultura milenaria, tradicional, las artes marciales. Siempre ha habido mucha gente que ha tenido este interés. Y ahora, evidentemente, en la era digital, pues es mucho más fácil acceder a información, las conexiones son más fáciles, es más fácil viajar a China y conocer de primera mano toda esa cultura. Entonces también facilita también que estas personas que tenían interés por la cultura puedan aprender la lengua y puedan viajar aquí y experimentar la vida de aquí. Yo creo que la mayoría de las personas que estudian chino ahora, que es un idioma que cada vez tiene más demanda, pero casi todos son más niños y jóvenes que a veces incitados por los padres, pues dicen, oye, este es el idioma del futuro. Útil. Sí, va a ser muy útil para tu desarrollo profesional. Pero ya no es solo el idioma, ¿no? Es también, por ejemplo, a través de los institutos Confucio, se aprende la cultura, hay un montón de actividades relacionadas con las festividades chinas. Entonces esto es algo que poco a poco nos va uniendo más, porque vamos conociéndonos, vamos rompiendo esos estereotipos, no vamos viendo la cultura china como algo ajeno, algo desconocido, sino que
formamos parte de ello, ¿no? Participamos también al estudiar el idioma. Sí. Y es mi mismo caso. Yo llegué aquí a China estudiando chino por todos los programas de becas del gobierno chino, con la Fundación ICO de España. Por eso es tan importante la cooperación a nivel educativo, porque a mí me atrae venir a China a estudiar chino, pero al final acabo conociendo la cultura, me acabo enamorando de muchas cosas de aquí y al final te conviertes en un mediador cultural también entre estas dos culturas, ¿no? Así es. Y Xiaoxi, ¿cuál es su observación? Yo creo que se está haciendo muchas cosas, o sea, como dices tú, el Instituto Confucio, también yo creo que está haciendo una excelente labor el Instituto Cervantes aquí en Beijing, Casa Asia, que organiza muchas actividades en Madrid y en Barcelona, y así como las embajadas de ambos países. Yo creo que hoy se está haciendo mucho más actividades que antes, se ve todo mucho más activo, y eso también es una motivación para los niños, porque para un adulto quizás es muy difícil que aprenda a escribir caracteres chinos, por ejemplo, le da dolor de cabeza, pero para un niño es una entretención, es un aprendizaje a través de la entretención, porque el carácter chino es un arte. Entonces, al aprender a escribir caracteres chinos también le hace pensar, asociar cosas, y me parece fantástico. Sí, y aparte de la educación, en los últimos años los dos países se cooperan mucho en el campo artístico. Por ejemplo, hay muchas cooperaciones de coproducciones de películas. Entonces, ¿conoce casos en este campo, Edgar? Sí, yo creo que la cooperación cultural y artística también es fundamental. Y justo este año 2018, los ministros de Cultura de China y de España firmaron un programa de cooperación, sobre todo en el ámbito del sector audiovisual, del ámbito museístico, bibliotecario, de los videojuegos, del ámbito editorial también, y de la garantía de los derechos de autor. O sea, engloba todo esto. Y lo que intenta es fomentar que esas cooperaciones cada vez sean más estrechas y más fructíferas. Creo que, por ejemplo, podemos destacar la labor del Teatro Real de Madrid, que forma parte de la Alianza Internacional de Teatros de la Ruta de la Seda, y entonces ha hecho muchas cooperaciones con el Centro Nacional de Artes Escénicas de aquí de Beijing, por ejemplo, en el intercambio de proyecciones de óperas tradicionales europeas aquí en China y óperas chinas en España, y también realizan visitas guiadas en chino, tienen también un montón de folletos informativos y material dedicado al público chino. Y luego este año pues hay un montón de actos con motivo también de este 45 aniversario de relaciones diplomáticas, como por ejemplo el tercer congreso mundial de Gaudí, que se va a celebrar en Beijing, donde va a haber también exposiciones sobre Dalí, sobre Tapies, pintores españoles. Es decir, en muchos ámbitos se están estrechando también estas relaciones, y creo que es muy importante para conocernos, para conocer otro tipo de expresiones artísticas y para hacer cosas en conjunto, ¿no? Y yo quisiera también agregar que el año pasado se estrenó con éxito la película española Contratiempo, que le fue muy bien en Beijing. Yo creo que ni el realizador se iba a imaginar que una película, claro, y a mí también me sorprendió, porque normalmente, no sé, en mi época, para ver una película española en pantalla grande, o uno tiene que ir al Instituto Cervantes o esperar el Festival de Cine Europeo, hablando en Beijing sobre todo, pero uno nunca se iba a imaginar que una producción de ese índole iba a ser tan exitoso aquí en Pekín. Yo creo que ahí también marcó el inicio, porque antes era un sector del culto que, no sé, que uno hable de Almodóvar, de Amenábar, de Alex de la Iglesia, pero hoy sí que el cine español puede ser a nivel de tan popular como una película Hollywood o una película de gran producción china. Bueno, hemos hablando mucho sobre estos éxitos de los intercambios culturales entre China y España. Entonces, para finalizar, ¿tiene algunas sugerencias para que podemos profundizar aún más este intercambio, Xiaoxi? Yo creo que para que dos culturas se conozcan mejor es imprescindible evitar los estereotipos. Porque los estereotipos, exactamente, los estereotipos crean prejuicio, y a partir de ahí uno se crea una idea errónea de un país. No es que una persona no representa la imagen de su país, así como la imagen de un país no representa individualmente a cada persona. Sí, hay que tener más tolerancia y curiosidad. Exactamente. Sí, simplemente eso. Las relaciones que sean siempre de respeto hacia el lugar que visitas, de igual a igual,
de conocer la cultura local, y que viajar no es solo visitar un lugar, es algo de crecimiento personal, ¿no? Cuando tú participas de la cultura de un lugar, ya no vuelves a ser el mismo, esa cultura forma parte de ti también. Sí, sí, sí. Y también pienso que también hay que motivar a la gente de